para esta palabra que se titula Factores de Cambio. Porque muchos de nosotros, mientras voy hablando, desplácese, pase las hojas de su Biblia al Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, tercer Evangelio, el primer capítulo. Y voy a compartirle una palabra rema para mí, insisto, a manera introductoria, que Dios me entregó hace algún tiempo y que nos puede ayudar a tener factores de cambio. Lucas 1:1 dice, perdóneme que no lo lea todavía, yo estoy que lo leo, no lo leo, pero es que quiero que usted entienda que aún las partes de la Biblia que parecieran más, ¿cómo le digo yo?, que parecieran no tener como ese sentido tan profundo, sí lo tienen. Desde una genealogía hasta una salutación en la Escritura. Porque a veces decimos, no, Dios me va a hablar y este versículo profundo, si tú lees despacio, te vas a dar cuenta de los remas que puedes encontrar hasta en las salutaciones de la Escritura. Porque la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Dice, está saludando Lucas a Teófilo y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Amén. Y ahí Dios empezó a hablarme. Está diciendo Lucas, puesto que ya, ¿cuántos? Muchos. Han tratado. Muchos vieron a Jesús. Muchos conocieron sus milagros. Muchos testigos oculares. Para no ir más lejos, hubo 12 apóstoles directos del Señor. Sin embargo, ¿cuántos evangelios tenemos? 4. O sea, un poco menos del 50% de los testigos oculares fueron capaces de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas. Y era necesario ponerlas. Este hombre que está escribiendo no es un discípulo directo del Señor. Es un discípulo que con el crecimiento de la iglesia es ganado. Lucas es de origen griego, es médico y aparte de todo un excelente investigador. Porque recopila como si hubiera sido un testigo ocular el evangelio que lleva hoy su nombre, Lucas. Vuelvo a leer. Puesto que ya muchos han tratado, no trates, hazlo. No trates, hazlo. Porque cuando dejas de tratar y haces, te vuelves protagonista de las historias que Dios quiere hacer. Insisto, 12 testigos oculares directos, más multitudes, 70, 120 y otros grupos con los que el Señor Jesús trató directamente. Y muchos de ellos trataron. Yo traté, pero pues no se pudo. Yo traté, pero eran muchos datos. Yo traté, pero el Señor hizo muchísimos milagros. Yo traté, pero es que no apunté, no anoté. Yo traté, pero no se pudo. Y entonces se levantan este tipo de personas como Lucas, que sin haber sido testigos oculares, presenciales, se debió haber sentado con Pedro, se debió haber sentado con María, la madre de Jesús, a investigar parte a parte la historia de las cuales habían sido ciertísimas, pero era necesario consignarlas en un tratado, en un libro. Lucas no trató, Lucas lo hizo. Quiero tratar de servir al Señor. No trates, hazlo. Yo quiero tratar de ser usado por Dios. Por favor, deja de tratar y hazlo.
¿Se da cuenta cómo una simple salutación de la Escritura puede ser tan profunda, tan fuerte? Cuando dejas de tratar y haces, ocupas los lugares de privilegio que otros dejaron. ¿Cómo así? Claro, este privilegio de escribir el Evangelio de primera mano era para los testigos oculares y presenciales, para los que estuvieron con el Señor, los que compartieron con Él, los que se bañaron, los que caminaron, los que estuvieron con Él. Pero como aquellos trataron, entonces el que hace ocupa el lugar del privilegio que el otro no aprovechó. Es buena la intención, qué bien que tengas la intención. Claro, Dios pone el querer, pero también pone el hacer. ¿Te imaginas que Lucas, investigando, se dio cuenta que no eran pocos los que habían tratado de poner en orden los evangelios? Sí, Jesús vino al mundo y murió en la cruz. Uy, pero espérate, es que te falta cómo vino al mundo. De pronto algo de la niñez. Y Lucas en su relato tiene partes exclusivas de la niñez de Jesús. Partes que solamente Él investigó. Porque cuando haces y dejas de tratar, Dios también te da cosas exclusivas. Para su gloria, obviamente. Factores de cambio. Solo estoy en la introducción. Existen cosas que son necesarias para transformar y trastornar nuestra sociedad y nuestros días actuales. Es más, lo que le voy a decir se necesita, se requiere con urgencia. Si hubiese anuncios clasificados, qué lástima que los anuncios clasificados son tan materiales, pero si hubieran anuncios clasificados en el cielo, tal vez ese sería uno de los anuncios clasificados. Esto es lo que se necesita para los días que estamos viviendo. Y esto que se necesita, escuche, porque estamos viviendo los días proféticos que anunció el apóstol Pablo. Estamos en medio de días peligrosos. Estamos en medio de días donde hay apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartarse de la fe, separarse de la sana doctrina, enseñar cosas incorrectas. No es el tema del día de hoy, pero nuestra sociedad está viviendo los días donde se levantan hombres amadores de sí mismos, más que de los deleites, más que de Dios, de sus propios deleites, dice la Biblia. Estamos viviendo esos días. Factores de cambio. Primer factor de cambio, y con estos factores de cambio lo que le quiero decir es que lo más sorprendente de todo esto es que en nosotros, como pueblo de Dios, reposan los insumos bases para los factores de cambio que necesitamos, que la sociedad pide a gritos, que se requieren de manera urgente para poder generar algo diferente a lo que estamos viviendo. Primer factor, vaya rápidamente a Josué capítulo 1, versículo 8 al 9. Factores de cambio, primer factor de cambio, la palabra. Hemos por años, y lo digo desde el tema nación, no como iglesia, Dios nos guarde como iglesia. Pero por años la Biblia no ha sido nuestro manual. La Biblia no ha sido nuestra ruta, nuestro derrotero para seguir adelante, para enfrentar, para decidir. Primer factor de cambio que necesita la sociedad, que necesita su vecino, que necesita la misma iglesia. Nos juega en contra como cultura latina
que somos poco dados a la lectura. Somos dados a, si vemos un texto muy largo, uy, no tiene dibujitos de pronto, un videíto, gráficos, ¿sí? En vez de leerme ahí todo ese chorrero de letras, no sé, ver algo más animado. Y qué bueno por esto, pero sin embargo, a veces eso nos juega en contra para aprehender, para adherirnos a lo que es la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y de pronto alguna que otra cosa puede que te salga bien. Todo te saldrá bien. Si tú miras los días que estamos viviendo, hay muchas cosas que no están saliendo bien. Y si pudiéramos filtrarlas, irían en su gran mayoría a ese filtro espiritual, a ese filtro de lo que tiene que ver con Dios directamente. Y la Biblia nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y escuche, es una palabra que está enfocada a lo singular, a la persona. No está diciendo nunca se apartará de sus bocas. Aquí está haciendo algo personalizado, sí, con Josué, pero recuerde que la palabra de Dios está escrita para todos nosotros. Sin el ánimo de que usted me conteste públicamente, no es la idea. Usted me podría pensar, no lo diga hoy acá, podría pensar cuál fue la última palabra que Dios le habló esta semana. ¿Tienes una palabra que Dios te haya dado esta semana? ¿Hay una palabra que está rondando en estos días, ayer, hoy, antier, esta semana que transcurrió? ¿Tienes una palabra? Porque seguramente, si vas a la Biblia, ella misma se encarga de decirte: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y mire lo que dice: sino que de día y de noche meditarás. Esa palabra meditar tiene una raíz hebrea y tiene varios significados, pero una de ellas implica imaginar. Imaginar. Yo me imagino cómo David mató a Goliat. Yo me imagino cómo Jesús parte los panes y los repartió. Me lo imagino. Porque eso implica meditar. Tú y yo necesitamos volver fuertemente a la palabra de Dios, porque ella tiene factores de cambio para nosotros y para los demás. La palabra te llena a ti mismo y a los demás. La palabra de Dios es la única palabra, escuche, que puede y es capaz de transformar realmente. Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a hacer el ejercicio de empezar a memorizar. Salmo 19, Salmo capítulo 19, versículo 7. No quiero volverme repetitivo, cansón, reiterativo, pero yo siempre le he dicho que la Biblia hay que leerla despacito, hay que leerla. Porque cada palabra de Dios contiene tesoros. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, no se equivoca. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, al simple, al tonto, al ingenuo, al que
ni aquí ni allá, no me importa si el mundo se cae. Ese puede ser transformado al exponerse a la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos transformación, y si tú no te expones a diario a la palabra de Dios, te falta transformación. ¿Por qué le digo que debemos leer despacio? Escuche lo que dice el versículo: la ley. Aquí el salmista nos está diciendo que este libro no es una sugerencia, no es una hipótesis, no es una teoría, no es un postulado, es una ley. Implica que todo lo que ella dice se va a cumplir. ¿Entiende la profundidad de lo que estamos leyendo? Solo ese versículo 7 me dice: yo tengo la ley perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Uy, pare ahí un segundo. Quiere decir que hay leyes que no son perfectas. Solo esta ley perfecta puede transformar tu vida y la mía. La palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios te llama a propósitos y comisiones de Dios. No lo busques, solo se lo referencio. Jeremías 1, 4 al 5 dice que Jehová vino palabra de Dios a Jeremías y lo llamó. Porque Dios se encarga de llamar tu atención a través de la Escritura. Porque hay algo más que un domingo. Hay algo más que una reunión. La Biblia nos exhorta a congregarnos, perfecto. Pero ella misma nos dice: nunca se aparte de tu boca. Medita todos los días, búscame cada día. Porque ahí están los factores de cambio. ¿Quieres ser capaz de ser un transformador? Necesitas estar transformado primero por la Escritura para llevar eso e impregnarlo a otros. La palabra te forma, la palabra te cambia. Proverbios 8, 4, versículo 4. Y lo interesante de todo esto es que Dios tiene un interés o una necesidad constante de estar con nosotros, de encontrarse con nosotros. Proverbios 8:4 dice: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Mire lo que dice: entiendan o entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y sí que necesitamos escuchar cosas excelentes en estos días. Porque escuchamos demasiada basura. Porque escuchamos demasiado cambio. Y a lo bueno llamamos malo, a lo malo llamamos bueno. Estamos escuchando mucha basura todos los días. ¿Sabes por qué nuestra fe en ocasiones flaquea? Por lo que escuchas. Porque la fe viene por Él. ¿Y el oír? ¿Qué tienes que oír? Yendo en la misma línea, solo hazte este autoanálisis. ¿Tienes clara la palabra que Dios te ha hablado durante toda esta semana? ¿O tienes un poco más claro en qué quedó la novela el viernes a las 10 de la noche? Ahí quedó en que lo iban a pillar, ahí quedó ahí. Pues tocará el martes verla, porque qué. No está mal verse una novela, pero eso no puede reemplazar tu hábito de buscar la presencia de Dios a través de su palabra. La Biblia habla cosas excelentes. Mire lo que dice: abriré mis labios, está diciendo Dios, para cosas rectas.
Pero me quedo con la primera parte del versículo 4. Hombres, pueblo mío, hijo mío, te clamo a ti, te digo a ti, quiero hablarte. Quiero hablarte porque el mundo te está hablando. Quiero hablarte porque el gobierno te está hablando. Quiero hablarte porque los días malos hablan. Quiero hablarte porque hay falsos profetas. Quiero hablarte porque hay apostasía. Quiero hablarte a ti. Quiero que tengas la ley perfecta. Quiero que tu fe no se afecte porque no escuchas palabra, sino que tu fe se fortalezca. Factor de cambio, la palabra. Si tienes palabra de Dios, tienes promesas. Leíamos en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca, ¿cierto? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sí voy bien? Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa. Ahí hay una promesa. Dios, háblame, necesito que alguien venga y me dé una palabra. ¿No te gustaría que Dios directamente te la diera? Mira lo que Dios te está diciendo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, lo que yo digo se cumple. Lo que yo digo es. Lo que yo digo nunca dejará de ser. Lo que yo digo que va a pasar, va a pasar. Lo que yo dije que iba a suceder, sucedió. Nunca se aparte este libro de la ley. Mientras lo medites, mientras te lo imagines, mientras lo trates de cumplir, entonces todo te va a salir bien. Te lo prometo. Atentamente, Dios. Si tienes palabra de Dios en tu vida, tienes promesas. Si tienes palabra de Dios, tienes dirección. Porque la palabra es factor de cambio y necesitamos cambios en nuestras vidas. Muchos hombres en la Escritura han sido guiados a través de la palabra. Muchas personas han recibido palabras específicas a través de estas páginas, porque ella es viva, es eficaz. Hebreos 4:12, por favor, alguien búsquelo rápidamente. Porque aquí quiero darle un argumento bien especial. Hebreos 4:12. ¿Ustedes qué se van a poner a creer ahora si estamos en tiempos modernos? Nosotros debemos civilizarnos, abrir nuestra mente. Porque lo que antes no era normal ahora pues empieza a ser normal. Entonces, tienes que tener un corazón amplio y ser incluyente, diverso. Tienes que aceptar que sí, se torció un poco la doctrina, pero ahí va. Y además te vas a regir por un libro escrito hace miles de años. Los tiempos han cambiado, las cosas han evolucionado. Y entonces tú dices, todo eso podrá ser cierto. Pero Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es ¿qué? Viva. Podrán pasar los años, podrán pasar los siglos, podrán venir nuevas leyes, podrán venir nuevos gobiernos, pero la palabra de Dios está viva. Desde hace miles de años fue escrita. Lo que ella dice es verdad. Debes entender que cuando estás leyendo la palabra, no es una palabra que se quedó anticuada, retrógrada, rezagada en el tiempo. Ay, pobrecito Dios, envejeció y la palabra envejeció con él. La naturaleza de Dios y su palabra es que son eternas. Nunca dejan de ser. Así que si hay algo en contra de esa palabra eterna, tú tienes que decir, uy, no encaja con la palabra. No importa si fue escrita 500, 2000, 3000 años atrás. Porque eso nos dicen ahora, es que ustedes son retrógrados, ustedes se están quedando atrás, ustedes se están quedando en esos principios obsoletos, tradicionalistas. Y Dios es un Dios de innovación, es un Dios de cambios. Pero también tiene principios claros y su palabra los habla. Y como la palabra es viva, esta palabra nunca va a dejar de ser.
Nosotros somos los que dejamos de ser. Pasamos, generación va, generación viene, se levanta una, muere otra. Es el ciclo normal. Pero esta palabra siempre permanece y es un factor de cambio. La palabra te direcciona. Si tienes palabra de Dios, escucha, tienes palabra profética en tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces corremos a las demostraciones de este tipo. Y yo quiero que Dios me hable, y allá donde hay como ese tipo de manifestaciones, no me voy a meter con nombres ni nada de esto, entonces la gente acude constantemente porque quieren escuchar una palabra, porque tienen comezón de oír, porque anhelan que les digan, en 2 años prosperarás. Uy, amén. Pero si tú tienes palabra de Dios, tienes palabra profética, y viene excelente al caso, Ezequiel 37, versos 5 al 7. Dios va a empezar, aunque ya lo hizo, pero Dios está hablando. Escuche, ¿qué me está diciendo el Señor? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Quien sea capaz de tomar esta palabra, tómela, porque es la palabra profética más segura que hay. Dude y ponga en juicio, porque la misma Biblia nos enseña eso. Cualquier palabra profética, menos esta, es la más segura. Y pondré, verso 6, tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Todo hueso seco en su vida tiene que empezar a estar vivo ahora. Toda enfermedad tiene que ser cambiada por sanidad. ¿Por qué? Porque le estoy dando una palabra profética. Yo no me la estoy inventando. Está aquí y es la palabra profética más segura que existe. ¿Qué dijo Dios hoy? Que no se apartará de mi boca este libro de la ley. ¿Qué más me dijo Dios? Que me iba a poner su espíritu para hacerme vivir. Por favor, cierre sus ojos un momento. Y vamos a orar. Y vamos a levantar un momento las manos a ese Dios de los que sopla de los 4 vientos con su espíritu. Y dígale hoy: Señor, todo hueso seco, a causa de esta palabra profética que se desata en este lugar, yo empiezo a vivir. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de depresión, todo espíritu de pesadez en mi vida, se va ahora en el nombre de Jesús. Y empieza a soplar el Espíritu Santo. Sopla, sopla, Espíritu Santo. Y todo hueso seco ahora viva en el nombre de Jesús. Porque hay que ir a otro nivel, porque necesitamos factores de cambio. Ahora en el nombre de Jesús, áreas muertas, llamados muertos, secos, esperanzas secas. Hay gente que ha perdido la esperanza, hay gente que ha perdido gozo en estos días y en estos meses. Entonces, a causa de esta palabra, Espíritu Santo, sopla ahora, sopla, sopla, y hará subir carne. No estarás débil, estarás fuerte. Aunque has sido débil en tus propias fuerzas, sí, pero a causa del Espíritu Santo. Clame ahora por la presencia del Espíritu Santo. Y dígale: Señor, aquí estoy, vivifícame con tu Espíritu Santo, vivifícame con tu presencia, vivifícame con tu soplo, te necesito. Recibo esta palabra profética que está en la Escritura, ella no miente. Los hombres podrían mentir, pero tu palabra dice que vas a hacer subir carne sobre mí, que vas a hacer subir espíritu sobre mí. Yo necesito tu espíritu para este factor de cambio. En el nombre